Ejemplos. El primer ejemplo. En el espacio P2R, es decir, en el espacio los polinomios de grado no mayor a 2 sobre los reales. ¿Está bien? Serán dos sistemas de polinomios. ¿Cuáles son estos? E1 igual a 1, E sub 2 igual a X, E sub 3 igual a X al cuadrado, F1 igual a X más 1 al cuadrado, F2 igual a X menos 1 al cuadrado y F3 igual a X al cuadrado. Lo que nos piden inicialmente es a demostrar que son base, es decir, aquí realmente nosotros lo que tenemos es eso, que son base de nuestro espacio P2R. Eso es, y hallar la matriz de cambio de base. Eso es lo primero. B. Hallar las coordenadas de nuestro vector. Vamos a tener un vector P que va a ser igual a X cuadrado menos X más 1. En las bases E y F. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver. Muy bien. Entonces, en primer lugar, en el espacio polinomios, en este espacio P2R, el sistema E1 igual a X, o disculpen, E1 es igual a 1, E2 es igual a X, E3 es igual a X al cuadrado, es la denominada base estándar. ¿Está bien? Base estándar, en algunos textos ustedes lo van a encontrar como la canónica. Es decir, es la base habitual. Es la base habitual. La más sencilla, la 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0. Bien. Entonces, lo que tenemos que demostrar es de que esta F, este sistema F es base. Demostremos que el sistema de vectores F es base. Para eso nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a expresar los vectores F en términos de los vectores E. Entonces, tenemos el F1, que es igual a X más 1 al cuadrado. Esto es igual a X al cuadrado más 2X más 1. Esto es igual a lo siguiente. 1 por E1 más 2 por E2 más 1 por E3. Esto significa de que este F1 va a ser igual a 1, 2, 1
transpuesto porque los vectores son columna, ¿está claro? Y aquí le voy a poner el E, es decir, expresado en términos de la base E. Tenemos F2 es igual a x menos 1 al cuadrado, es x cuadrado menos 2x más 1, es igual a 1, E1 menos 2, E2 más 1, E3. En consecuencia, este F2 es igual a 1 menos 2, 1 transpuesto y también expresado en la base E. Veamos el tercer vector. F3 es igual simplemente x al cuadrado, que esto va a ser igual a 0, E1 más 1, E2 más 0, E3. En consecuencia, el F3 es igual a 0, 1, 0, transpuesto E. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos esto que está acá. Escribamos la matriz. Ya que tenemos esto, vamos a escribir la matriz de paso. La matriz de cambio de base es la siguiente. P va a ser igual. Aquí tenemos que poner, a ver, voy a hacer lo siguiente. Tenemos que colocar las coordenadas de los vectores en columnas. Significa es 1, 2, 1, 1, menos 2, 1, 0, 1, 0. A ver. Un momentito. Ah, disculpen, yo me he equivocado. Nadie me ha corregido. Es x al cuadrado. El x al cuadrado no es E2. El x al cuadrado es E3. A ver, vamos a ver. Un momentito, jóvenes, aquí. A ver. Más 0, E2, más 1 por E3. Entonces, significa de que aquí esto es 0, es 0, 1. Entonces aquí también debemos nosotros 0, 1. Y entonces aquí 0, 1. Disculpe. Bien, ahora sí. Tenemos nosotros esta matriz. Esta es la matriz de paso. A ver, esta matriz nos está expresando este sistema de vectores. Significa que si para ver si son linealmente independientes, el rango de esta matriz tiene que ser diferente de 0. Porque si es 0, o sea, si su determinante es 0, significa que son linealmente dependientes. Entonces, tenemos que el determinante de esta matriz P es igual. A ver, jóvenes, aquí tenemos menos 2, 0, 0, 0, 0, y aquí tenemos menos 2.
Esto es igual entonces a menos 4, lo cual es diferente de 0. ¿Está claro? Por lo tanto, el rango de P de la matriz es igual a 3. Y si el rango de la matriz es igual a 3, significa, en consecuencia, el sistema de vectores F es linealmente independiente. Si tengo un sistema de vectores linealmente independiente que tiene la misma cantidad de vectores que la dimensión del espacio, entonces es base. Con esto acabamos de demostrar que es base. Ya tenemos la matriz de cambio de base y que es base, es decir, ya hemos demostrado la parte A. Esta es la parte A. Veamos entonces la parte B. A ver, no sé si esto me va a servir, pero lo mantenemos por acá por si acaso. Bien, para la parte B vamos a hacer lo siguiente. Vamos a expresar este P, que es igual a X, a ver cuál era. Sí, X al cuadrado menos X más 1, X al cuadrado menos X más 1. Esto en la base es sumamente sencillo. Nosotros tenemos 1, E1, menos 1 por E2, más 1 por E3. Significa que nosotros vamos a tener que este P expresado en la base E es igual a 1 menos 1, 1 transpuesta. Esto del E puedo ponerlo acá o, siguiendo la notación que acabo de hacer hace un momento, lo pongo acá. Estoy en la base E. Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa en el otro caso. P, que es igual a X cuadrado menos X más 1, esto va a ser igual a lo siguiente. Necesito expresarlo en términos de esta base. ¿Está claro? Es decir, esa base, ¿cuál es? Son estos vectores, X más 1 al cuadrado, X menos 1 al cuadrado y X al cuadrado. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ustedes verifican, esto yo puedo ponerlo así. X más 1 al cuadrado más 3 veces X menos 1 al cuadrado, todo esto sobre 4. Tengan en cuenta que aquí tengo X más 1, X al cuadrado más 3X al cuadrado, entre 4 tengo esto. Aquí yo voy a tener, ¿cuánto? 2X y aquí voy a tener menos 6X. Menos 6 más 2 es menos 4, entre 4 es menos 1. Y aquí tengo 1 más 1, o 1 más 3 es 4, entre 4 es 1. Es decir, se verifica de que esta es una forma de descomponerlo. Significa que esto es igual a 1/4 F1 más 3/4 F2 más 0 F3. En consecuencia, nosotros tenemos que este mismo vector expresado en esta otra base es igual a 1/4, 3/4, 0. Transpuesto, pero esto es en la base F. Bien. ¿Podemos verificar nuestro resultado? Sí. ¿De qué manera? Utilizando las leyes de transformación de coordenadas que hemos visto hace un momento. Es decir, el P, voy a ponerlo así, expresado en la base E, va a ser igual, disculpen,
va a ser igual a la matriz de cambio de base. Aquí voy a utilizar un P minúscula, jóvenes, para diferenciarlo. P. A la matriz de cambio de base multiplicado por el P expresado en la base F. ¿Eso qué significa? La matriz de cambio de base es la que está aquí arriba. La voy a copiar nada más. Es la que está aquí arriba, que tengo que multiplicarlo por la matriz, las coordenadas en la base F, es decir, por estas, y que es 1/4, 3/4, 0. Y vamos a ver cuánto nos sale esto. Aquí tenemos 1 por 1/4 más 3/4, 1/4 más 3/4 sale 1. Entonces aquí tenemos 1. Bien, aquí tenemos 2 por 1/4 es 1/2, menos 2 por 3/4 es menos 3/2. Entonces menos 3/2 más 1/2 es menos 1. Aquí tenemos 1/4 más 3/4, esto es 0, nos sale de nuevo 1. Y verificamos que esto que está acá coincide con esto que está acá. Por lo tanto, el resultado es correcto. Jóvenes, ¿quedó entendido? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, hacerlo un poco rápido porque el tiempo que tenemos es limitado. En el espacio euclidiano de 2 dimensiones, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, vamos a hacerlo esto gráficamente. Tenemos nuestros ejes coordenados y en estos ejes coordenados nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tomar 2 vectores como base. ¿Está bien? Estos vectores van a ser los siguientes. Este es el vector E1 y este es el vector E2. ¿Está bien? El vector E1 y el vector E2. Y voy a tener lo siguiente. Vamos a tener otra base. ¿Está bien? Vamos a tener otra base expresada en términos de, digamos, este vector y este vector. Este va a ser el E1' y este es el E2'. De tal manera que para pasar de una base a otra base, lo que nosotros estamos haciendo es girar estos vectores en un ángulo phi. Vamos a considerar de que no hay cambio en las dimensiones. ¿Está claro? No hay cambio en las dimensiones. En este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. De que el E1', es igual. La dimensión, vamos a considerarla la misma, ¿está bien? Esto va a ser igual al coseno de phi por E1 más el seno de phi por E2. Y el E2' es igual al seno menos seno de phi por E1 más el coseno de phi por E2. Entonces nosotros tenemos este sistema. Esto es lo que nos está permitiendo realizar el cambio de base. Eso, jóvenes, ¿está claro? Entonces, la matriz de paso está formada por colocar estos componentes en columnas. Coseno de phi, seno de phi, menos
seno de phi, coseno de phi. Entonces, esta es la matriz. En este caso, vamos a hallar el p a la menos 1, se demuestra, ustedes lo pueden verificar, que es el coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi, coseno de phi. Esta es la matriz inversa. En este caso particular, esto no es una norma, se da de que la matriz inversa es la transpuesta. ¿Qué significa? Dado que tenemos esto, entonces nosotros podemos decir que el E1 son estos elementos por los vectores primarios, es decir, coseno de phi E1 más, un momentito, aquí me he equivocado, disculpen, esto es el menos viene acá, porque es la transpuesta en este caso. Ustedes lo pueden verificar. Menos el seno de phi por E sub 2. Y aquí tenemos E sub 1', E sub 2'. Esto es igual al seno de phi, este que está acá, por E sub 1' más el coseno de phi por E sub 2'. Entonces nosotros tenemos aquí el cambio de base. Muy bien. Eso es la primera parte. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener si es que tenemos un vector A? Vamos a decir que tenemos, bueno, un vector X. ¿Está bien? No, sigamos. Vector A nada más. Este vector geométrico A va a ser igual a X E1 más Y E2. O también va a ser igual a X' E1' más X más Y' E2'. Entonces necesitamos hallar las reglas que nos determinan cómo es que dependen estos uno del otro. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Trazo esta vertical y esto que está acá es el X. Trazo esta vertical y aquí tengo el Y. De este mismo vector trazo ahora esta vertical a este nuevo eje, este es el X', y trazo la vertical a este eje y este es el Y'. Esa es la relación que tengo entre estos elementos. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo paso de uno a otro? Utilizo las matrices. Entonces, el uso de estas matrices nos permite escribir a nosotros lo siguiente. Para X', expresarlo en términos de las componentes X y Y, uso esta matriz. Y esto lo voy a multiplicar por esto de esta manera. A ver, tengo acá coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi, coseno de phi. Esto lo tengo que multiplicar por XY. Entonces, el X' va a ser igual a esto por esto. Es decir, X por el coseno de phi más Y por el seno de phi. El Y' va a ser igual a menos X por el seno de phi más Y por el coseno de phi. De forma análoga vamos a tener el otro. En el otro caso, aquí el menos pasa aquí y aquí nosotros tenemos prima y prima. Y en consecuencia tenemos de que el X es igual, en este caso, X' coseno de phi menos Y' seno de phi.
el y es igual a x' seno de phi más y' coseno de phi. Jóvenes, esto son las leyes de transformación de coordenadas y de cambio de base cuando tenemos una rotación de nuestro sistema de referencia. ¿Está bien? Entonces, de esta forma nosotros lo trabajamos. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta es la matriz de cambio de base. ¿Está bien? Y voy de E a E'. Esta matriz, en alguna literatura ya he encontrado ese problema, le llaman matriz de cambio de base, pero esta no es la matriz de cambio de base. Lo que pasa es que en la literatura, como con esta matriz transformo las coordenadas de X a X', lo confunden con esto. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a denominar a esta la matriz de transformación de coordenadas. Podemos poner de X a X' o decir, al pasar de la base E a la base E'. Entonces, la relación está en que yo cambio de base con esta matriz P y transformo las coordenadas con P a la menos 1. Con P a la menos 1, con la matriz inversa. Y por eso, aquellos elementos cuyas coordenadas se transforman con la matriz inversa, ya hemos dicho, se llaman contravariantes. Bien, jóvenes, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.